Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es que le toca, que es pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y dijo: pienso que aquel que perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Vuelta la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entró, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Oramos. Señor, rogamos que en tu gracia, en tu amor, en tu gran misericordia, con tu palabra que es la verdad, hables a nuestros corazones. Como hijos tuyos, Señor, necesitamos oírte a ti, no a un predicador, necesitamos oír tu voz. Rogamos, Señor, que hagas ese milagro que solo tú puedes hacer a través de tu Espíritu Santo, de abrirnos el entendimiento, correr el velo y comprender la Escritura, Señor. Y que el hecho de comprender la Escritura no nos haga personas intelectuales, sino que nos haga personas que vivamos el Evangelio. Rogamos, Señor, que tú en tu gracia hables a nuestros corazones. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, como dice el salmista. Por eso rogamos, Señor, que nos hables. Gracias te damos, Señor, por tener la libertad aquí en este país de abrir la Escritura, y rogamos que ella nos hable el día de hoy. Oramos en tu nombre. Amén. Si habría que ponerle un título, o el título que le puse a este párrafo, podría ser religión o devoción. Religión o devoción. Religión, en el diccionario, da la definición de un conjunto de creencias religiosas, de normas de comportamientos, de ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un grupo humano de personas con las que el hombre se conoce o reconoce una relación con la divinidad. Esa es la definición de religión en el diccionario. La relación de un dios o varios dioses. Y devoción es la entrega total, es a una experiencia, por lo general la definen como mística,
Y también hay otra definición de devoción que significa voto, consagración, dedicación. Y aquí el Evangelio de Lucas, desde el capítulo 7 que vamos a leer, que leímos, al capítulo 9, versículo 50, vamos a ver diferentes aspectos del ministerio de Cristo. Por ejemplo, el capítulo 7, versículo del 1 al 10, habla de su ministerio hacia un centurión romano. ¿Recuerdan? No lo vamos a leer, pero que sana a su siervo. Después del versículo 11 al versículo 17, vemos a Jesús tratando a una viuda que había perdido a su hijo y el ministerio que hace el Señor allí. Después del versículo 18, del mismo capítulo al versículo 28, vemos el ministerio de Cristo de ánimo y confirmación a Juan, su profeta, mostrándoles y diciéndole a los discípulos de Juan las señales que él estaba realizando. Y aquí, en el versículo 36 al 50, vamos a ver el ministerio que el Señor hace en el hogar de Simón el fariseo. Y acá podemos ver en este relato el contraste grande de un corazón religioso y de un corazón devoto. Podemos ver a los fariseos por un lado y a la mujer pecadora por el otro. Saben, el versículo 30 nos da una introducción de qué estaban pensando los fariseos, del mismo capítulo. Dice, mas los fariseos, los intérpretes de la ley, desecharon, dice, los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Ya estaban mostrando su corazón. Y el versículo 34 de este mismo capítulo dice, y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Y ahí lo vemos a Cristo relacionándose con publicanos y pecadores. Y aquí nos introducimos el versículo 36 al 50 y Jesús explica lo que quieren decir. Los fariseos, hermanos, los definían como los guardianes de la religión legalista, los guardianes de la ley. Ellos tenían una religión legalista, externa y ritualista. Ellos proclamaban que amaban a Dios y que ellos proclamaban que Dios amaba y recompensaba a quienes los amaban, a los que amaban la ley. Vuelvo a repetir la definición porque me trabé. Ellos proclamaban que Dios amaba y recompensaba a quienes amaban la ley, mientras que Dios odiaba y castigaba a los que no lo hacían. Entonces los fariseos eran unas personas muy rigurosas con la ley y las normas morales sobre la ley. Y si queremos ver el corazón de los fariseos, podemos ir a Lucas capítulo 18. Yo se los leo si quieren, pero Lucas capítulo 18. Versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Dios, dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Apariencia. Jesús describe el corazón de los fariseos en Lucas capítulo 11 también. Yo se los leo, versículo 42. Dice, mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
que sois como sepulcros que no ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Jesús describiendo a los fariseos. ¿Saben? Es interesante. Un fariseo insistió, la idea de rogar ahí es que insistió vehementemente para que Cristo se sienta a la mesa con ellos. Miren lo que pensaban de Jesús los fariseos. Lucas capítulo 5, versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaban a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Lucas capítulo 6, versículo 7. Miren lo que pensaban los fariseos de Cristo. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Y el versículo 11 del capítulo 6 dice: y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Los fariseos habían llegado a la conclusión de que Jesús era un blasfemo. Ellos se habían dedicado en este tiempo a acumular evidencias contra Cristo. Ellos querían acumular evidencia para acusar vehementemente a Cristo. El propósito por el cual Simón lo invita a Jesús a su casa era justamente eso. Era este proceso de acumular pruebas contra Jesús. Entonces Simón ruega y le dice: por favor, vení a la mesa. ¿Saben? Ningún fariseo que era respetado tendría alguna forma de relación con alguien blasfemo, si no fuera para acusarle o para hacerle daño. Y ellos tenían ese concepto de Cristo y lo invitaron a la mesa. Es interesante, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Saben? Los banquetes en ese tiempo se habían convertido en un ambiente para la instrucción moral en esa época. Los banquetes se consideraba muy virtuoso invitar a un maestro que venía de otro pueblo o invitar a alguien que enseñaba en las sinagogas. Era algo muy bien visto. A pesar del hecho de que ellos que invitaban a alguien en ese tiempo que era normalmente moral o bueno, era una señal de amistad, era una señal de honor. Jesús entendió que el fariseo no lo estaba invitando por eso. Jesús entendía que era algo contra él que querían acumular. Entonces, directamente el relato nos enfrenta con dos personajes principales en la historia. El primer personaje principal es el hombre que se creía justo delante de Dios, el fariseo. Y el otro relato que salta a la luz del pasaje es la mujer pecadora. La mujer pecadora. Estos banquetes, hermanos, se hacían en estancias que generalmente eran abiertas, donde la gente pobre podía observar lo que estaba sucediendo, o la gente curiosa podía mirar lo que estaba sucediendo alrededor del banquete. ¿Saben? Muchos decían que los hacían observar para que ellos puedan ver cómo los ricos gozaban de la vida. Si el fariseo era una persona muy pudiente, generalmente tenía un esclavo como portero ahí delante de la estancia, para que no ingrese cualquier persona,
para recibir a las visitas. ¿Saben? Interesante del banquete es que podía entrar gente que no era invitada en estos banquetes. Sí, podía entrar. Pero estas personas debían permanecer totalmente calladas, debían permanecer lejos de los invitados o de los divanes donde estaban recostados las personas que estaban comiendo, mudas, tenían que observar nada más la conversación y tenían que mirar a los huéspedes y a los anfitriones. Ese era el contexto en el que estaba Jesús con Simón el fariseo. Y el versículo 37 dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. La Biblia de las Américas lo traduce: he aquí. Otras versiones dice: de pronto. Otras versiones dice: ahora bien. ¿Saben por qué dan ese énfasis? Porque algo importante iba a ocurrir, algo inesperado iba a suceder. Entonces dice: entonces una mujer de la ciudad. Y aclara esa frase, que era pecadora. Que era pecadora. Los pecadores, para los fariseos y para las personas de la ley, constituían uno de los grupos marginados, más marginados sociales en la época de Jesús. Era toda aquella persona que se desviaba de la ley o se desviaba de las costumbres tradicionales. A este grupo de pecadores pertenecían las prostitutas, los recaudadores de impuestos, los que no pagaban el diezmo a los sacerdotes. La misma formación que tenían estos pecadores les impedía salir del círculo vicioso en que ellos vivían, que les rodeaba. Eran despreciados estas personas. Sufrían algunos un estado neurótico de culpabilidad por las cargas pesadas y los miedos que infringían la ley de los fariseos sobre ellos. Tenían temor de los castigos divinos y de repente entra una mujer despreciable para la sociedad al banquete. He aquí una sorpresa, la mujer pecadora. Esta definición pecadora, hay varios textos que hablan de eso. Mateo 9, del 10 al 13, o Lucas 19, versículo 7, también habla esa frase pecadora o pecador. Hay muchas probabilidades que esta mujer era una prostituta, la que ingresó, una adúltera profesional, una inmoral, impura, que vivía flagrantemente en pecado en el ambiente público. Era una persona conocida. Y esta mujer se dirigió vehementemente con un propósito a la casa de Simón, el fariseo. Ella quería expresar su devoción a Cristo. Ella quería mostrar su gratitud al Señor. ¿Dónde se dirigió? A la casa de Simón, con un propósito específico, porque en la casa de Simón estaba Jesús. Estaba Jesús. La mujer deseaba ungir la cabeza del Señor con un perfume costoso y fragante. Fíjense, versículo 37. Entonces una mujer, he aquí una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Algo costoso, algo valioso traía en su poder.
que el frasco esté hecho de alabastro, como dice ahí, un frasco de alabastro. El alabastro era un tipo de mármol muy, muy costoso de Egipto. Y en ese recipiente se ponía algo de mucho valor, de mucho valor. Y esa mujer trajo algo muy valioso, absolutamente todo lo que tenía, para volcarlo a los pies de su Señor. Y ella hizo algo allí. Y dice que el versículo 38, estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugó con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Saben que la mujer quería ungir la cabeza con aceite de Dios, a Cristo, como era una costumbre muy común para esos propósitos. El versículo 46 del mismo capítulo, el Señor le dice al fariseo, no me ungiste mi cabeza con aceite. Era algo muy común allí. Pero ella quería ungir su cabeza con un perfume costoso. Saben, es algo interesante este cuadro porque las personas no reconocieron de inmediato a la mujer pecadora. Muchos comentaristas dicen que quizás era ya al anochecer y que quizás estaban a la luz de la vela, no lo sabemos, pero no pudieron reconocerla quién era que entraba a ese lugar. Porque si ellos o el fariseo hubiera reconocido que era una mujer pecadora la que entraba a ese lugar, se había indignado fervientemente porque esa mujer contaminaba su casa para él. Porque esa mujer había deshonrado su casa. Entonces automáticamente el fariseo lo hubiera echado afuera. Pero no sucedió así. Lucas pone en detalle lo que está pasando en el relato. Dice, fíjense, pone tanto detalle que el versículo 38 dice, y estando detrás de él, a sus pies. Cada persona estaba frente a frente en la mesa, recostada, no usaban una silla como usamos nosotros, usaban quizás un tipo de diván, y estaban recostados con los pies mirando hacia afuera, para que sus pies nos den hacia donde estaban comiendo, en forma de respeto. Entonces apoyaban con su brazo izquierdo, quizás su cara, y con la mano derecha comían, y sus pies apuntando hacia afuera. Entonces Lucas lo que dice es que la mujer se puso detrás de Jesús y estaba detrás de sus pies. Allí estaba la mujer. Esa mujer estaba parada atrás de su Salvador, en silencio, sin decir una palabra. Esa mujer comenzó a llorar. Dice ahí, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Saben, hermanos, en esa cultura, lavar los pies de otra persona se consideraba algo degradante. En esa cultura, lavar los pies de otra persona era algo que solo hacían los esclavos de más baja categoría. Y estaba allí la mujer pecadora y comenzó a llorar y a regar. Me llamó la atención esa expresión, regar. La idea de regar ahí es empapar, mojar, hacer llover. Las lágrimas bañaban los pies de su Señor. Lutero definía que las lágrimas son el agua del corazón. Quizás en la posición que estaba Cristo, la mujer pecadora se dio cuenta que no habían honrado al Señor, porque no habían lavado sus pies. El fariseo no tenía un genuino interés por Cristo. Lo había recibido así nomás.
Y la mujer pecadora estaba atrás del Señor viendo los pies sucios de su maestro, contemplándolo, llorando. Y regando los pies del Señor. Pero lo más sorprendente para ese grupo de personas que estaba allí, en ese lugar, no solamente que la mujer estaba llorando y lavando los pies del Señor, sino lo que continúa diciendo el versículo 38, y los enjugaba con sus cabellos. No solamente estaba llorando, mojando los pies de su Señor, sino que esa mujer enjugó los pies del Señor con sus propios cabellos. Es algo que sorprendió más que lavarle los pies del Maestro. ¿Por qué? Porque esa mujer se soltó el cabello. ¿Saben? Para la cultura de esa mujer, para una mujer judía, hacer eso en público se consideraba algo indecente, algo inmoral. Sin embargo, a esa mujer no le importó la vergüenza que podía enfrentar. Se soltó su cabello y enjugó los pies. No solamente esto, hermanos. Fíjense, dice que enjugó sus pies y besaba sus pies. Besaba sus pies. Esa palabra besar ahí es una palabra muy fuerte. Saben que en Lucas 15:20 hablan del hijo pródigo, cuando corre hacia su padre, lo abraza y lo besa en una muestra de afecto, de amor incomparable. Esta misma palabra se usa en Hechos capítulo 20, versículo 37, cuando los hermanos están despidiendo a Pablo y dice que se tiraron a su cuello y abrazados lloraban porque no lo iban a ver más a Pablo. Esta palabra besar expresa una señal de amor, era una señal de afecto, de respeto a su Señor. Y eso hizo esta mujer. No paraba una y otra vez de besar, de mostrar afecto, de mostrar devoción a su Señor. Lo que me llama la atención es que la mujer lo honró a su maestro en medio de aquellos que querían deshonrarlo. Dice, y los ungía con el perfume. Vemos un corazón del fariseo, religioso, cumpliendo normas, y vemos aquí un corazón devoto, lleno de devoción a su Señor. Miren la conclusión que sacó el fariseo, versículo 39. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, si fuere profeta, conocería quién y qué clase de mujer es el que le toca, que es pecadora. Saben, el fariseo sacó una conclusión falsa. No registra la reacción del Señor como mala, no, sino que trata de ignorante a Cristo. El fariseo en el versículo 39 dice, si fuera profeta, si conociera, si sabiera, ¿quién le toca? El fariseo se encontraba, pienso yo, disgustado por la cena que estaba presenciando, porque para ellos no era grato, pero al mismo tiempo pienso que el fariseo se encontraba satisfecho. ¿Por qué? Porque estaba confirmando para su razonamiento que Jesús no era el Mesías, que Jesús no era el profeta que había de venir. Porque dice, si era profeta, sabría quién le toca. Él estaba seguramente contento de poder acumular pruebas contra Cristo.
Él estaba contento porque él confirmaba que no era el Mesías. El guardián de la ley, el fariseo, estaba satisfecho y orgulloso de haber logrado el objetivo en su mesa, que era acumular pruebas contra Cristo. Ese era el razonamiento de Simón el fariseo. Pero el versículo 40 dice algo interesante. Entonces respondió Jesús, le dijo. Versículo 39 dice que el fariseo dijo, ¿para quién? Para sí. O sea que lo pensó, no lo expresó. Pero Jesús le respondió. Jesús le dijo. La Nueva Traducción Viviente dice, entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. El hecho de que Jesús respondiera a los pensamientos de Simón verificaban y afirmaban que era el verdadero profeta. Y Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Miren, yo les leo, Lucas 5:22 dice, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, conociendo los pensamientos. ¿Qué hizo acá Jesús? Contesta un pensamiento de Simón. El Señor clarificó lo que le iba a ilustrar y lo que le iba a decir a Simón mediante una analogía o una parábola. Y fíjense el versículo 41. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente has juzgado. ¿Saben? Jesús le trae una analogía de 2 deudores que variaban en una forma muy notable. Dice que un deudor era 500 denarios. 500 denarios era casi 1 año y medio de sueldo para un trabajador común en esa época. Entonces pone un ejemplo, un extremo, uno que debe 500 denarios. Y después pone el otro extremo, el otro debía 50 denarios. Y 50 denarios se equivalía más o menos a 2 meses de sueldo en esa época. Lo que unía a estas 2 personas era que ninguno podía pagar la deuda. Ni el de 500 ni el de 50. Ninguno. Ninguno podían devolver el dinero. Ninguno podía salir de la situación que estaban en esa deuda profunda. Pero versículo 44 dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, vuelto a la mujer. ¿Saben? Jesús revela y muestra el contraste del corazón de un fariseo orgulloso, religioso, frente a un corazón quebrantado, humilde y devoto al Señor. Y le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entró en tu casa, miren lo que no hizo el fariseo. No me diste agua, ¿para qué? Para mis pies. ¿Cómo era una persona religiosa? Estaba cumpliendo la ley, no le dio agua para sus pies. Versículo 45, no me diste beso. Versículo 46, no ungiste mi cabeza con aceite. Jesús le revela el corazón que tenía Simón.
Le muestra claramente qué había en su corazón. Había tradiciones, había legalismo, había ley, había un conocimiento intelectual, no había vida. No había vida en él, había tradiciones. Sin embargo, lo contrasta con la mujer pecadora. Los dos eran deudores, obviamente, pero la mujer pecadora regó mis pies con lágrimas, enjugó con sus cabellos, no paró, no ha cesado de besar mis pies, me ungió con perfume mis pies. Todo lo que hizo el fariseo era algo defectuoso, era todo externo, era una corteza del corazón, era todo exterior para que los demás lo vean, lo miren. Saben, hermanos, no hay una forma religiosa de conocer a Cristo. El fariseo no lo conocía. El fariseo no lo conocía, no conocía en absoluto al Salvador. Su corazón rechazaba a Cristo. Su corazón rechazaba a Cristo. Pero la mujer que vemos aquí, la pecadora, como ellos categorizaban, pero demostró el amor hacia el Señor. Era evidencia que ese amor que mostraba era consecuencia de una vida totalmente transformada por Cristo. Era una vida totalmente transformada por Cristo. ¿Cuándo ella reconoció y entendió el Evangelio? De la mayoría de los autores consideran que fue en el versículo 29 del capítulo 7, cuando dice: y todo el pueblo, los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Quizá la mujer pecadora estaba aquí, dentro de este grupo, y comprendió el Evangelio, y no veía la hora y la manera de agradecer a Cristo que había transformado su vida. Y la manera de demostrar devoción al Señor era rendirse absolutamente con todo lo que tenía, lo que era un tesoro para su vida, lo que era algo que iba a asegurar su futuro, todo el dinero que ella había invertido en tener eso a los pies del Maestro. El versículo 47 dice: por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel que se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. ¿Saben? Sigue dirigiéndose a Simón, sigue hablándole a Simón. El tiempo que está el verbo traducido a la frase te son perdonados, indica que la mujer ya había recibido el perdón antes que llegara ese día que ella iba a ofrecer esa ofrenda al Señor. Por eso vemos que es fruto del perdón que ella recibió todo lo que estaba mostrando a su Señor. Ese día fue la oportunidad que ella tuvo de demostrar al Señor que le perdonó absolutamente todo. Entonces Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados, reafirmando lo que había hecho. El amor de esta mujer era el afecto de su perdón, no la causa del perdón. El amor de esta mujer era la consecuencia del perdón, no la condición para el perdón. El resultado de su perdón era la razón por la cual ella mostraba este fruto de perdón. El perdón fue antes que la santificación. Y vemos aquí a la mujer de una manera devota, demostrando ese amor a su Señor. El amor, el corazón que ha experimentado, hermanos, el amor perdonador de Cristo, es el corazón que ama a Cristo y se esfuerza por glorificarle a Él.
Por tanto, tus pecados te son perdonados. El desborde, dice un autor, de amor a Cristo es resultado de estar consciente de haber sido perdonados. Y ella manifestó ese amor. Miren qué pasaba con los que estaban ahí. Versículo 49. Y los que estaban juntamente, sentados a la mesa, comenzaban a decir: ¿quién es este? ¿Quién es este? Que también perdona pecados. Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Qué preciosa palabra del Señor para esta mujer y para sus hijos. Ve en paz. No hay condenación, le dice la mujer. Tu deuda fue saldada. El pago está completo. ¿Saben? Nosotros, como hijos de Dios, debemos deleitarnos en lo mismo. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Miren qué precioso esto. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? La gracia. La gracia. Esta mujer, en medio del dolor, en medio de la opresión, de la discriminación, fue transformado su corazón por la fe. Y todo lo que ya era un tesoro para ella, como quizás ese perfume, fue todo puesto a los pies de la persona que le trajo paz eterna. Un corazón religioso versus a un corazón lleno de devoción a su Señor. Ve en paz. Un escritor francés escribió lo siguiente, dice: nada que pagar. Sí, nada que pagar. Jesús toda la deuda ha cancelado ya. La ha borrado con su mano sangrante. Libre y perdonado tú estás. Escucha la voz de Jesús que dice: de cierto te digo, nada tienes que pagar. La deuda está saldada. El deudor está libre. Nada que pagar. Y termina diciendo: ahora te pregunto, ¿me amas tú a mí? ¿Me amas tú a mí? ¿Saben? El amor al Señor y las buenas obras hacia el Señor se expresan o es consecuencia de la salvación tan grande que tenemos en Él. Efesios 2:10, somos hechura suya, creados para buenas obras. El amor del creyente hacia su Señor es su testimonio poderoso a un mundo perdido y sin paz. Nada que pagar. Sinceramente, hermanos, esto me llevó a pensar en este texto, a examinar mi corazón delante de Dios. ¿Saben? Nosotros podemos estar aquí con un montón de personas y quizás hay personas que tienen un corazón religioso,
que solo muestran fruto exterior, pero no tienen fruto con el Señor. Quizás hay personas que muestran una vida aparentemente de cristiano y no son cristianos. O hay hermanos que son cristianos realmente, pero que no están invirtiendo bien su vida. Esta mujer, pecadora, entendió quién la había salvado, comprendió quién era su Salvador, y no había otro mejor lugar que estar a los pies de su Salvador, mostrándole devoción. Hermanos, que podamos disfrutar de esta verdad y vivir de acuerdo a esta verdad del Evangelio. Nada que pagar. Tenemos paz para con Dios. Bendita esperanza de realidad que viven los hijos de Dios. Oramos. Señor, rogamos que a la luz de tu palabra podamos examinar nuestros corazones. Oramos por ese milagro que solo tú puedes hacer, que a la luz de la Escritura, si hay alguien que no entienda el Evangelio, pueda comprenderlo el día de hoy, pueda comprender este amor maravilloso que hay en Cristo, que pueda comprender su condición delante de Dios y pueda proceder al arrepentimiento, Señor. Y oramos también por nuestros corazones, los de tus hijos, que quizás con las luchas que hay en este mundo nos desviamos o no cuidamos nuestro corazón y nos alejamos de tus caminos, Señor. Y rogamos que podamos tener esta actitud de devoción a ti, de rendir por completo nuestra vida, nuestros valores, nuestro tiempo para lo eterno, Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que podemos tener con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender la Escritura, a meditar en lo que hemos estudiado el día de hoy y llevarlo a la práctica, Señor. Gracias, Señor. Oramos en tu nombre. Amén.